Las armas favoritas de los villanos de la historia. La Walther de Hitler. El 20 de abril, 1939, meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler celebró su cumpleaños número 50. Entre los muchos regalos que se le ofrecieron al dictador, el fabricante alemán de armas de fuego Karl Walter le presentó una pistola personalizada. El arma, una Walther PP dorada. Estaba chapada en oro con grabados elaborados y una empuñadura de marfil que tenía las iniciales de Hitler en oro. Se dice que Hitler era fanático del trabajo de Walter y supuestamente poseía varias pistolas, incluyendo otras PP, aunque ninguna tan elaborada como la pistola de regalo chapada en oro. Además, el arma secundaria principal del ejército alemán sería la Walther P-38, reemplazando a la famosa Luger. La Walther PP, que significa Polizeipistole o pistola de policía, fue creada por primera vez en 1929 como una pistola semiautomática compacta y confiable que ganó popularidad tanto entre la policía como entre los civiles. Posteriormente, fue utilizada por el ejército alemán, las SS y altos miembros del partido nazi. Está recamarada en 7.65 mm o .32 ACP, aunque también están disponibles otros calibres como 25 y 380. Hay muchas variantes del arma, siendo la más famosa la Walther PPK, o Polizeipistole Criminal Model, diseñada para las fuerzas del orden, especialmente para los detectives. Se piensa que la K significa kurz o corto, por la longitud reducida del cañón, pero no es correcto. Hitler apreció mucho el regalo y lo guardó en su apartamento de Múnich, donde se quedó cuando Hitler y su séquito se refugiaron en el Führerbunker en Berlín. Con los soviéticos acercándose, Hitler puso fin a su vida usando una Walther mucho más simple. Se desconoce el paradero de esta pistola, probablemente tomada como trofeo por un soldado soviético. La Walther dorada tendría un destino muy distinto. Cerca del final de la guerra, el teniente estadounidense Ira Palm y sus soldados irrumpieron en el apartamento abandonado de Hitler en Múnich. Palm encontró la pistola en un cajón del escritorio mientras registraban el edificio y la escondió en su camisa. Horas después, resultaría herido en un tiroteo y sería enviado junto con la pistola dorada de regreso a su hogar en Salisbury, Carolina del Norte. Allí, la pistola sería regalada al pastor de Palm, Charles Woodbridge, aunque se desconoce por qué Palm regalaría un artefacto así. La pistola fue robada en 1947, reapareciendo años después en Wichita, Kansas. Pasó entre muchos propietarios hasta que fue comprada en los años 80 por un coleccionista anónimo, quien pagó una cifra reportada de $100,000. Se desconoce el paradero actual de la pistola, pero se presume que aún forma parte de la colección de esa persona o de un heredero. Seguramente han escuchado de la Walther PPK de las películas de Bond, pero no fue su primera pistola de elección. En las primeras novelas, escritas por Ian Fleming, utilizó una Beretta 418. Fleming cambió a una Walther cuando un fanático, el experto en armas de fuego Jeffrey Boothroyd, le escribió a Fleming, instándolo a cambiar el arma debido a, y cito, su deplorable gusto por las armas de fuego. Fleming estuvo de acuerdo y eligió la Walther como reemplazo para la próxima novela Dr. No, e incluso le dio un reconocimiento a Boothroyd como el armero Q que le da a Bond su nueva arma. En la película del mismo nombre, Bond, interpretado por Sean Connery, recibe lo que se dice que es una Walther PPK, aunque en realidad era una Walther PP estándar. No logro entender cómo pudieron cometer semejante error. Muammar Gaddafi. Browning High Power. El dictador libio Muammar Gaddafi era conocido por sus gustos excéntricos. Su ropa, palacios e incluso sus guardaespaldas eran ostentosos, y esta tendencia se extendió a su colección de armas de fuego. Durante su tiempo como dictador, acumuló un arsenal significativo de armas, muchas de las cuales estaban chapadas en oro, un reflejo llamativo de su reinado. Aunque poseía muchas armas chapadas en oro, una en particular destaca. Cuando el régimen fue derrocado en 2011, el dictador depuesto sería capturado por rebeldes y ejecutado. En una de las fotos más icónicas del incidente, uno de los rebeldes levanta triunfalmente una pistola como símbolo visual de la caída de Gaddafi. La pistola era una Browning High Power dorada, un arma de fuego popular que ha estado en servicio con militares y fuerzas policiales de todo el mundo desde mediados de los años 30. Esta arma en particular estaba recamarada en 9 mm Parabellum y estaba chapada en oro con un elaborado grabado floral. En las empuñaduras de madera había emblemas dorados, un retrato del propio Gaddafi en un lado
y el emblema de la Brigada Qamis, una unidad militar directamente leal a Gaddafi, en el otro. Mohamed el-Bibi, un luchador por la libertad de 17 años, recogió la pistola. Ha tenido el arma en su posesión desde ese momento y ha sido contactado numerosas veces por posibles compradores, quienes ofrecen el equivalente a millones de dólares por la Browning dorada. Hasta ahora, ha rechazado, temiendo que muchos posibles compradores podrían ser leales a Gaddafi buscando venganza. Osama Bin Laden y la AK-74U. El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no era ajeno al poder de la propaganda y durante toda su carrera hizo uso extensivo de imágenes cuidadosamente seleccionadas. Aunque era el cerebro de la organización, no un luchador de primera línea, a menudo se le fotografiaba con un rifle cerca. A primera vista, esta arma, un AK-74U, parece discreta en comparación con las armas de fuego personales ostentosas de otros, pero hay más en esta elección de lo que parece. El AK-74U fue creado por la Unión Soviética como una versión de cañón corto del AK-74. Cargada en 5.45 x 39 milímetros, el arma es compacta, midiendo 73 centímetros con la culata completamente extendida y 48 centímetros de longitud con la culata plegada. Pesando menos de 3 kilos, el AK-74U, lanzado en 1979, se entregó a tripulaciones de tanques, pilotos de helicópteros y otros operadores de vehículos que requerían acceso a fuego en espacios confinados. Los luchadores muyahidines en Afganistán no pudieron obtener el arma soviética, ya que se emitió el mismo año que inició la campaña, y el mercado negro era su principal fuente de armamento. La única manera de obtener una pieza de equipo tan singular era quitársela a un soldado soviético. Poseer un AK-74U implicaba que el propietario, tripulante de tanque o helicóptero, había destruido uno de los vehículos. Incluso hoy, años después de la invasión soviética, sigue siendo un potente símbolo de estatus, algo de lo que Osama Bin Laden era muy consciente. Bin Laden ha sido captado en varias fotos con un AK-74U apoyado en una pared cerca de él. Se desconoce si adquirió el arma en combate o si simplemente la compró más tarde, pero el valor simbólico no puede ser exagerado. Al mostrar tal arma, se comparaba a sí mismo con un luchador muyahidín durante la ocupación soviética de Afganistán y utilizó esta imagen para reunir apoyo. Realmente no sabemos si Osama Bin Laden luchó con su AKS. La noche en que los Navy SEALs lo eliminaron, llevaba un arma. Se describió como un AK-47, lo cual es vago y no realmente útil para identificar el tipo exacto de AK usado. El rifle, junto con muchos otros artefactos, están en exhibición en el Museo de la CIA, ubicado dentro de la sede de la CIA en Langley, Virginia. Desafortunadamente, el acceso al museo es prácticamente imposible de obtener, estando disponible para los empleados de la CIA y selectos e invitados especiales. Nadie aquí en el equipo de Simple History ha recibido nunca una invitación, así que solo tenemos que especular sobre lo que hay dentro. No todas las armas con reputaciones ignominiosas fueron utilizadas por una sola persona. A veces, toda una clase de armas de fuego adquiere una reputación de infamia, independientemente de la historia real detrás de su uso.